Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bueno, pues ya está con nosotros el doctor Julio Alberto Ramos. Él es nefrólogo especialista y bueno, del Centro de Riñón Guadalajara, por supuesto, para platicar de pues todos estos estudios preventivos para el daño renal. Primeramente, doctor, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. ¿Cuáles son los primeros síntomas que el paciente, hemos hecho mucho hincapié en que el diabético y el hipertenso pues está en riesgo de enfermedad renal, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas cuando ya se tiene la enfermedad? Primero que nada hay que clasificar al paciente de acuerdo al estado clínico en el que él se encuentra en cuanto a su enfermedad renal, ¿no? Es definir si el paciente ya se encuentra en una condición de insuficiencia renal, que es la etapa más avanzada. La sintomatología, aunque puede ser un padecimiento que puede tener sintomatología diversa, pero algunos de los síntomas principales con los que los pacientes acuden a consulta y habitualmente acuden de manera urgente, está ligado a sensaciones de fatiga, cansancio, falta de apetito, náusea, vómito, palidez de piel y tegumentos, comezón, ¿sí? Irritación de ojos, ¿sí? Mal sabor de boca. Son algunos de los síntomas cardinales que el paciente puede llegar a manifestar de forma primaria y que a veces terceros o familiares directos son los que empiezan a percibir en el paciente. ¿Ya está avanzada ahí la enfermedad? Sí, claro, está en inicio? Estamos hablando de una enfermedad que se encuentra en estadios avanzados y que sin lugar a duda ya no le otorgan a veces al paciente una factibilidad o una posibilidad de ofrecer alguna otra alternativa terapéutica. Por ello es que algo de lo que nosotros estamos trabajando de manera muy ardua y muy intensa por parte del centro y el equipo que conformamos el área diagnóstica, pues es prevenir, ¿sí? Y detectar de manera temprana la enfermedad renal. Algunos de los marcadores que nosotros hemos encontrado para poder detectar el padecimiento. El padecimiento, pues obviamente es la presencia de proteína en orina, sangre en orina y obviamente alguna otra serie de sintomatologías que los pacientes no pueden dar como manifiesto. Por eso es que los grupos de riesgo, como los pacientes con hipertensión o diabetes, pues son los grupos que se encuentran en una condición muy alta de tener alguna manifestación clínica y que los invite a hacerse un chequeo de manera rutinaria, ¿sí? Y hacer una evaluación de manera programada, ¿sí? Yo no ofrezco que lo hagan de manera constante, pero por lo menos una vez al año tienen que hacerse una evaluación y saber en qué etapa se encuentran los que ya tienen algún padecimiento. Y no se diga a alguien que ya tiene algún manifiesto o presentación de algún episodio de alteración en la funcionalidad renal. Pacientes con infecciones frecuentes de la vía urinaria es otro grupo, otro segmento que puede. Pacientes con problemas de litiasis o problemas de piedras en los riñones, pacientes con problemas de quistes a nivel renal es otro grupo muy importante. Y que personas que toman medicamentos pueden estar en riesgo. Claro, el uso crónico de medicamentos de diversos grupos, pero pacientes que tienen que utilizar medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, y la gente que desafortunadamente tiene una cultura de autoprescripción, ¿sí? Que es la automedicación, y que bueno, sabemos por demás que el uso de medicamentos alopáticos o de este grupo de fármacos que a veces la gente por desconocimiento o ignorancia pues acude y se autoprescribe medicamentos para calmar sus malestares, pues obviamente esos medicamentos pueden tener un efecto secundario, ¿no? Y sin lugar a duda, y causar un daño renal que puede ser irreversible y tener complicaciones a corto y mediano plazo de otra índole, ¿no? Doctor, ustedes en el Centro de Riñón Guadalajara pues han venido ofreciendo a la comunidad tratamientos científicos, protocolos de tratamiento para retardar o frenar el desarrollo de lo que es la complicación renal. ¿En qué consiste y si este tipo de pacientes ya declarados con insuficiencia pueden ser candidatos también a ello? Por eso es importante evaluar cada caso de forma independiente. Sí existen una serie de formas alternativas para evitar el uso de terapias sustitutivas o dialíticas y hemos encontrado que el uso de algunos
suplementos nutricionales o como le llamamos alimentos funcionales, han dado una alternativa terapéutica para ciertos grupos, aclaro, para ciertos grupos de pacientes. No todos los pacientes son buenos candidatos para este tipo de manejo. Sin lugar a duda, hemos logrado encontrar que un buen número de pacientes se mantiene en condiciones estables, ¿sí?, sin depender de una terapia de sustitución dialítica, pero llevando un cambio en su estilo de vida de manera complementaria, ¿no? El paciente que está buscando que de manera alternativa se le evite un tratamiento con diálisis o otra cosa, obviamente su condición progresivamente puede cambiar si él no se adapta o él no se aplica en cuanto a su cambio de su estilo de vida, ¿no? Entonces la insuficiencia renal en cualquiera de sus etapas puede ser benéfico, vamos, los tratamientos que usted, porque únicamente retardan, ¿no?, el padecimiento, es lo que hacen. En algunos casos se logra retardar y en algunos casos se logra evitar el uso de la terapia. Por eso es que tengo que ser muy claro y muy específico. El paciente que tiene una condición de riesgo, pero dependiendo del tipo de enfermedad renal que el paciente tiene, es decir, hay que saber cuál es el origen de su enfermedad renal, si solamente está ligada a hipertensión, si solamente está ligada a diabetes, si está ligada a algún padecimiento de tipo prostático o algo obstructivo que pueda ser reversible. Si el paciente está descompensado por un problema infeccioso, urinario o un problema de tipo complicado respiratorio, obviamente las posibilidades que tenemos de ofrecerle una mejor condición de vida al paciente son mucho más altas, ¿sí? Bien, entonces las opciones de tratamiento en el Centro Riñón Guadalajara es esto que estamos viendo, todos estos probióticos o estos programas nutricionales, en donde se ve claramente ante estudios que se reducen los niveles de amonio y urea en la sangre, ¿no? Y el paciente pues logra frenar o controlar lo que es la insuficiencia renal. Otras opciones de tratamiento pues van desde las terapias dialíticas o lo que nos mencionaba, trasplantes de riñón. Sí, claro, la alternativa en algunos de los casos y algunos de los objetivos que hemos logrado alcanzar con eso, estas terapias, es que el paciente no tenga necesidad de llegar a una terapia de diálisis y que de alguna manera el paciente pueda brincarse esta etapa y llegar a una condición de trasplante sin haber cursado por la etapa de uso o tratamiento con diálisis. No sé si esto a los pacientes les pueda generar o crear conciencia, pero el objetivo primordial de nosotros es que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Muy bien, doctor, pues vamos a invitar al público, a todo aquel, primero que ya le cayó el 20, ¿verdad? Es decir, que ya sabe que tiene el problema o que pudiera tener el problema de la insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque pues tiene la predisposición hereditaria, su papá, su mamá, hermanos, etcétera, tuvieron la enfermedad, pues ya se tiene esa carga genética y a partir de ahí se debe entonces dar seguimiento y vamos a invitarlos pues para que hagan ese estudio de conciencia, y que acudan al diagnóstico oportuno. El doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo trasplantólogo del Centro del Riñón, bueno, nos invita para que conozcamos de estos tratamientos nutricionales que retardan y frenan el problema de la evolución de la enfermedad. Hay un 01800-841-5727, el correo Centro del Riñón Guadalajara. Visite la página, ahí hay una gran cantidad de testimonios en donde pues el tratamiento resultó ser el beneficio, ¿verdad? Así es. O de gran beneficio. Y muchos pacientes creo que hoy por hoy están dando su opinión. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias, doctor Julio Alberto Ramos, del Centro del Riñón Guadalajara.